Hola, hola, buen día. El día de hoy vamos a abordar el problema de solución de un diseño de compensador en adelanto para este sistema que está aquí. Este sistema representa un sistema de tanques en donde lo que estamos caracterizando de manera física es la altura. Entonces vamos a determinar o vamos a diseñar un compensador para tener cierta altura deseada en un sistema de tanques. Nos dicen que para poder diseñar este sistema o este compensador necesitamos considerar las siguientes características: tener un error en estado estacionario que sea menor o igual a 5 y considerar un margen de fase deseado que sea mayor o igual a 70 grados. Entonces, de manera general, estos son los pasos que tenemos que seguir para poder diseñar el compensador, en donde vamos a ir abordando uno por uno para poder caracterizar las condiciones que se necesitan para el diseño del compensador y para poder garantizar esto, ¿no? Entonces, el primer punto es establecer condiciones de error en estado estacionario. Entonces, para eso necesitamos identificar dos cosas. Primero, nos están diciendo que el error en estado estacionario debe ser constante. Por lo tanto, tenemos que determinar con base en el tipo de sistema cuál sería el error en estado estacionario constante con el que tenemos que lidiar, sea posición, velocidad o aceleración. Y acuérdense que eso depende solamente del puro tipo de sistema. Entonces vamos a ver la función de transferencia con la que vamos a trabajar, que es esta, y pues observamos que tiene un polo en el origen. Esto significa que el error en estado estacionario con el que vamos a trabajar, o el error en estado estacionario constante que le corresponde a este sistema, pues es un error de velocidad. Entonces aquí podemos tener que nuestro error en estado estacionario para este sistema tipo 1 va a ser igual a entre 1 entre KB, y esto tiene que ser igual a 5. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, pues vamos a caracterizar las condiciones necesarias para determinar la ganancia que necesitamos para lograr este error en estado estacionario. Por lo tanto, pues vamos a establecer el límite en función de esta función de transferencia. Entonces, lo que tenemos es que ay, KB es igual al límite cuando S tiende a cero de S por esta función de transferencia. Y bueno, aquí me hace falta, acuérdense, multiplicar el valor de la ganancia, que es lo que necesito determinar, ¿ok? Entonces, sí, ¿esto por qué? Esto porque acuérdense que tenemos conectado un sistema en donde tenemos conectado un sistema en lazo cerrado con retroalimentación unitaria, en donde estamos diseñando el compensador que hace que nuestro sistema en lazo abierto se comporte como deseamos, como queremos. Entonces, en ese sentido, esta ganancia acá va a garantizar el error en estado estacionario que estamos buscando. Entonces, teniendo esto, lo que podemos decir, o la solución va a ser igual a 0.0006 por K entre 0.0225. Entonces, nuestra ganancia de error estática para el error de velocidad es esta. ¿Ok? Vamos a determinar ahora cuál sería el error en estado estacionario. Entonces, tengo que el error en estado estacionario, voy a copiar esto, el error en estado estacionario es igual a 0.0225 entre 0.0006 por K. ¿Ok? Entonces, y eso tiene que ser igual a 5. ¿Esto por qué? Porque el error en estado estacionario de velocidad es igual a 1 entre la ganancia estática del error. Esta es la ganancia estática del error. 1 entre esto, pues me da como resultado esta relación que tengo de este lado. Entonces, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es despejar el valor de K. Lo que me queda es lo siguiente.
Lo que me queda es lo siguiente. K va a ser igual a 0.0225 entre 0.006 por 5. Por 5. Por lo tanto, la ganancia que garantiza este error en estado estacionario es igual a 7.5. ¿Qué significa esto? Que yo necesito multiplicar a este sistema por una ganancia igual a 7.5 para poder garantizar que se cumpla este error en estado estacionario. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tenemos la ganancia. Y por lo tanto, con esta ganancia tenemos una función de transferencia con la cual vamos a trabajar, que es esta multiplicada por 7.5, que es el valor que acabamos de obtener. ¿Ok? Entonces, la función de transferencia en lazo abierto con la que vamos a trabajar para poder diseñar el compensador es esta que está acá. Vamos a nombrarla para que no haya pierde. Entonces, función, voy a ponerle G, lazo abierto, para que quede claro qué es esto, ¿no? Entonces, esa es la función de lazo abierto con la que vamos a trabajar. Una vez que calculamos el error, pues tenemos que obtener el margen de fase y el margen de ganancia. Para eso vamos a obtener los márgenes de fase y de ganancia directamente del diagrama de Bode desde MATLAB. Entonces voy a abrir MATLAB y voy a generar un nuevo script, perdón, para poder programar la función de transferencia. Entonces voy a hacerlo de esta forma. Ese va a ser igual a mi función para las funciones de transferencia. Ahí está, ¿ok? Para que sea más sencillo de programar y no haya tanto problema con esto. Entonces, esto va a ser igual a mi función de transferencia que voy a llamar G lazo abierto, igual, voy a borrar lo que tengo aquí, CLC, para que no haya problemas en sentido de la definición de funciones. Función de transferencia en lazo abierto que es igual a 0.0006 por mi ganancia. La voy a definir aquí arriba como una constante así general, 7.5, que fue lo que nos dio como resultado. Esto por K entre S por S más 0.0025, no, 0.022225. Y ahí está la función de transferencia, ¿ok? Entonces, a esta función de transferencia que ya está siendo afectada por la ganancia, vamos a calcular o vamos a obtener el diagrama de Bode. Entonces voy a poner Bode, GLA, ¿ok? Vamos a compilarlo, va a pedir que lo guarde, le voy a poner ejercicio 1, guardar, y me da como resultado este diagrama de Bode, ¿ok? Entonces, de este diagrama de Bode vamos a obtener el margen de fase y el margen de ganancia. Entonces, ya sea que con una regla, con una pluma, una credencial, cualquier cosa que ustedes tengan, vamos a establecer las condiciones para el margen de fase y el margen de ganancia. Entonces voy a jalar de 0 hasta esta posición. Entonces ahí está más o menos la intersección. Y voy a jalar otra línea de esta intersección hacia mi diagrama de fase. Más o menos ahí está, ¿ok? Un poquito más para acá, porque no está justo ahí en la intersección. Ahí más o menos. ¿Vale? Entonces vamos a obtener el valor de este diagrama o de este margen de fase. Acuérdense que la condición para esto sale de la siguiente ecuación.
sale de la condición en donde nosotros tenemos menos 180 o la distancia que hay de este punto a los 180. Entonces, voy a insertar otra línea para ver más o menos cuál es el punto de intersección que tengo de este lado. Ya está, ¿ok? Entonces, de 180 a 135 hay 45 grados. Y ese está más o menos por la mitad, ¿ok? Más o menos. Entonces podemos decir que el margen de fase serían, o la distancia que hay de 180 a este punto, serían alrededor de 20 grados, ¿ok? Entonces vamos a considerar que el margen de fase para nosotros van a ser 20 grados. Entonces aquí le voy a poner que agregue una nueva ecuación. Margen de fase es igual a 20 grados, ¿vale? Déjenme un poquitín más grande esto. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el margen de fase son alrededor o más o menos aproximadamente 20 grados. ¿Ok? El margen de ganancia para este sistema, vamos a hacer la relación. Vemos dónde se interseca la gráfica de fase con los 180 y pues vemos que no hay intersección. Entonces, al no haber intersección, el margen de ganancia que tenemos es un margen de ganancia infinito. Entonces, vamos a ponerle de este lado que mi margen de ganancia fue infinito, ¿ok? Entonces, ¿a qué frecuencia ocurre el margen de fase? El margen de fase, dejen copio esto, el margen de fase ocurre a una frecuencia de, vamos a jalar esto, este no, esta, esta gráfica, vamos a jalarlo un poquitín hacia abajo, más o menos ahí. Entonces tenemos que son 10 a la menos 2. Sería punto 0,1. Entonces, punto 0,1, punto 0,2, punto 0,3, punto 0,4, punto 0,5, punto 0,6, punto 0,7. Entonces la frecuencia de ocurrencia o la frecuencia a la que ocurre el margen de fase son, voy a ponerle F margen de fase, son alrededor de 0,07 radianes sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todo el punto número 2. Tenemos el margen de fase y tenemos el margen de ganancia, ¿vale? Ahora, punto número 3, ángulo de adelanto de fase. Para calcular el ángulo de adelanto de fase, vamos a partir de la siguiente, vamos a partir de la siguiente expresión. Yo sé que el adelanto de fase, vamos a llamarlo phi, es igual, de acuerdo a la expresión que vimos en clase, o más que phi, el seno de phi es igual a 1 menos alfa entre 1 más alfa. Ahí está. Entonces, para poder calcular el valor de ese ángulo, que no es otra cosa más que el ángulo que vamos a usar para la compensación. Entonces, déjenme hacer esto más grande.
Ok. El ángulo que necesitamos para la compensación, ¿ok? Entonces, en este sentido, phi lo vamos a poder definir de la siguiente forma. Phi va a ser igual al margen de fase deseado menos el margen de fase real más un margen de fase de seguridad, ¿ok? Entonces, para este caso específico, mi margen de fase deseado van a ser 70 grados, ¿ok? Me está pidiendo que el margen de fase sea mayor o igual, vamos a considerarlo como 70 grados. Menos mi margen de fase real, que en este caso fueron 20 grados, más un margen de seguridad. El margen de seguridad podemos considerarlo de 5 a 12 grados. Vamos a considerar el más bajo en este caso, vamos a considerar 5 grados. Esto me da como resultado que mi margen de fase deseado se iguala a 55 grados. Mi margen de fase, perdón, mi ángulo de adelanto de fase se iguala a 55 grados. ¿Esto qué significa? Que esta cantidad de ángulo en la gráfica de fase es la que voy a compensar para tratar de llegar al margen de fase deseado que me están pidiendo de este lado, ¿ok? Entonces, este ángulo es mi ángulo, este ángulo es mi ángulo de adelanto de fase. Ahora, con este ángulo de adelanto de fase, vamos nosotros a calcular el valor de alfa. De la expresión anterior, de esta, nosotros vamos a despejar a alfa, ¿ok? En donde, al despejar alfa, lo que tenemos es lo siguiente. Alfa va a ser igual a 1 menos el seno de phi. Alfa va a ser igual a 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi, ¿ok? Entonces aquí me equivoqué porque puse A, pero es 1. 1 más 1 menos alfa entre 1 más alfa. Entonces alfa va a ser igual a 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi. Esto, para el caso del ángulo de adelanto de fase que nosotros tenemos, va a ser igual a 1 menos 1 menos el seno de 55 entre 1 más el seno de 55. Por lo tanto, alfa para este caso va a ser igual a 0.0994133. Vamos a dejarlo en aquí, 0.09941. ¿Podemos diseñar el compensador? En este caso sí, porque cuando nos referimos a compensadores en adelanto de fase, necesitamos que el valor de alfa esté entre 0 y 1. Y esto está o cumple con esa condición. Entonces, ya tenemos el cálculo de alfa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a determinar va a ser cuál es la ganancia que tenemos que compensar. Esta ganancia es la que necesitamos compensar dentro del sistema en lado cerrado para poder garantizar que la retroalimentación sea unitaria. En dado caso que no garanticemos esta compensación, pues nuestra retroalimentación no va a ser unitaria. Entonces necesitamos garantizar esto, ¿ok? Entonces, para determinar la ganancia que vamos a compensar, vamos a ocupar la siguiente expresión. Vamos a agregar una ecuación. Y va a ser menos 20 por el logaritmo de 1 entre el valor de alfa 0.0994133
41. Bueno, vamos a ponerle entre alfa y esto va a ser igual a lo mismo, menos 20 por el logaritmo de 1 entre el valor de alfa. Ahí está, ahora sí. Borro esto. Ahí está. Y déjenme hacer esto un poquitín más grande. Ahí está, ¿ok? Entonces, haciendo el cálculo en función del alfa que obtuvimos aquí, que fue de 0.9941, tengo que la ganancia que tenemos que compensar es la siguiente. Es igual a menos 10.02. Y acuérdense que estos son decibeles. ¿Ok? Entonces, esa es la ganancia que tengo que compensar. ¿Cómo le vamos a hacer para poder determinar esa ganancia? Vámonos a la gráfica de magnitud y en la gráfica de magnitud vamos a buscar el valor de la ganancia. Me están diciendo que es alrededor de 10, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que en 10, de menos 10, perdón, en menos 10 voy a generar una línea y en el punto de intersección de esta línea, para no confundirnos, voy a borrar las líneas anteriores que eran correspondientes al margen de fase y al margen de ganancia. Y me voy a quedar solamente con esta línea. Esta línea está en los menos 10 decibeles que tengo que compensar. Tengo que ver la frecuencia en la que ocurren estos menos 10 decibeles. Entonces voy a ver la intersección y voy a más o menos a determinar cuál sería el valor de la frecuencia. ¿Ok? Entonces la intersección está más o menos aquí. Y ahí está la frecuencia, ¿ok? Este punto corresponde a 10 a la menos 1, que es punto 1. Entonces, podemos decir más o menos que la frecuencia de ocurrencia o la frecuencia a la que está la ganancia que tenemos que compensar es alrededor de punto 12 más o menos. Punto 12 radianes sobre segundo. Entonces, vamos a poner de este lado en donde la frecuencia de dicha ganancia es omega, bueno, Wm es igual a 0.12 más o menos. ¿Qué unidades? Pues son radianes sobre segundo, ¿ok? Entonces ya tenemos alfa, ya tenemos la ganancia compensada y la frecuencia a la que ocurre. Vamos a determinar el valor de t. Para determinar el valor de t, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que omega m es igual, sabemos que omega m es igual a 1, bueno, espérame, porque no se ve nada. Omega m es igual a 1 entre la raíz
de alfa por t. Entonces, ¿conocemos la raíz de alfa? Pues sí, conocemos el valor de alfa que obtuvimos aquí. ¿Conocemos t? No, es lo que vamos a calcular aquí. ¿Y conocemos omega m? Sí, aquí está, son 0.12 radianes. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que t es igual a 1 entre la raíz cuadrada de alfa por t, perdón, por omega m. Y otra vez el tamaño de la letra. Ok, ahí está. Entonces, en función de esto, nosotros sabemos que t va a ser igual a 1 entre la raíz de 0.09941 por 0.12. Eso quiere decir que t va a ser igual, para este caso, a 1 entre la raíz de 0.09941 por 0.12 a 26.4304. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de t. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? El compensador. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura del compensador con el que vamos a trabajar? Bueno, el compensador tiene la siguiente estructura. Acuérdense que estamos trabajando para este sistema con un compensador en adelanto de fase, ¿ok? Por lo tanto, el compensador tiene la siguiente estructura. Una ganancia Kc igual a S más 1 sobre T entre S más 1 sobre alfa de T. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Kc? Kc, que es la ganancia del compensador, es igual a la ganancia que obtuvimos en el ρ en estado estacionario sobre alfa. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a 7.5 entre 0.09941. Y esto va a ser igual a 75.4451. Entonces, la estructura del compensador con base, bueno, aquí me equivoqué, porque no vaya yo a del compensador, ahora sí, aquí va Kc, ahí está, ahora sí es la estructura correcta. Entonces, el compensador para este sistema, de acuerdo a las características dinámicas que nos pidieron,
que nos pidieron en la definición del problema, pues va a ser el siguiente: 75.4451 por S más 1 sobre T. T en este caso vale 26.4304 y alfa por T, que son 0.9941 por 26.4304 es igual a 2.6274. Y ahí está el compensador, ¿ok? ¿Cómo sabemos si en realidad esto compensa o no? Vamos a programarlo en MATLAB para poder obtener las características del compensador. Entonces, vamos a desglosar todo de este lado. Voy a poner alfa igual a 0.09941. Voy a poner omega m. Omega m igual a 0.12. Voy a poner que t es igual a 1 entre, es la raíz cuadrada de alfa por omega m. Y me falta kc, que es la ganancia, es igual a k entre alfa. Ya tengo todo, ¿ok? Entonces, el compensador va a ser igual a kc por mi compensador, mi función de transferencia del compensador, que es S más 1 sobre T, S más 1 sobre T entre S más 1 entre alfa por T, alfa por T, punto y coma. Y ahí está. Ya tengo la estructura del compensador. Vamos a encontrar la función de transferencia en lazo abierto compensada. Entonces la función de transferencia en lazo abierto compensada va a ser igual a GLA por GC. ¿Ok? ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a servir para poder determinar las características del lazo cerrado del sistema compensado. Acuérdense, el punto de análisis de Bode, o nosotros usamos el diagrama de Bode para poder encontrar características de estabilidad del sistema en lazo cerrado con la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, en este sentido, yo con esta función de transferencia, que es la función de transferencia en lazo abierto, puedo determinar si el sistema es estable o no en función de los parámetros que obtenga en el diagrama de Bode. Entonces, esto a mí me va a servir para dos cosas: para poder saber si el sistema de lado cerrado es estable ya compensado, y la segunda, para poder determinar si se está realizando o no la compensación. Entonces, para eso, en el mismo diagrama de Bode que tengo, aquí, bueno, no, vamos a hacerlo en otro para quitar todas estas líneas. Entonces, voy a poner hold on para que me deje todos los diagramas de Bode para poder identificar cuál es el compensador, cuál es el sistema compensado y cuál es el sistema sin compensar. Primero vamos a poner el compensador y después vamos a poner el sistema compensado, ¿ok? LAC. ¿Ok? Entonces vamos a compilarlo. Si todo sale bien, si no tenemos ningún error, me va a dar el diagrama de Bode. Aquí está, ¿ok? Entonces, el sistema original, vamos a ver quién es quién. Voy a darle en Insert, Legend, y van a salir qué función de transferencia es cuál. Entonces, el diagrama de Bode azul corresponde a la función de transferencia en lazo abierto, ¿ok? La función de transferencia del sistema sin compensar. El rojo corresponde a la gráfica del compensador y el amarillo corresponde a la gráfica del sistema compensado. Entonces, podemos ver en el caso del diagrama de Bode del sistema podemos ver en el diagrama del Bode del compensador que, vamos a ponerle una de estas, que el sistema está compensando 55 grados, que fue lo que obtuvimos del análisis que hicimos anteriormente. Vámonos a la hoja de datos.
Aquí podemos ver estos 55 grados que los está compensando en punto 12 radianes, ¿ok? Entonces vamos al borde y aquí está. 55 grados ocurren justo en la frecuencia de compensación, que son los punto 12 radianes, ¿vale? Ok, vamos a ver cuál es el diagrama de, cuál es, perdón, el margen de fase para ver la compensación. Entonces vamos a hacer, déjenlo, lo quito, y vamos a insertar una línea en 0 decibeles para poder determinar el margen de fase, para ver si está compensando o no. Entonces vamos a otra línea. Primero el sistema sin compensación. Ahí está. Entonces tenemos los 20 grados que obtuvimos anteriormente y del sistema compensado. Esto choca aquí. Entonces, poquitín. Ahí está. ¿Ok? Entonces el margen de fase del sistema sin compensar es... Ay, no, leyendo. El margen de fase del sistema sin compensar es el que obtuvimos anteriormente. Ahí está. Y el margen de fase del sistema compensado es este. Entonces podemos observar que se está realizando una compensación. ¿Ok? Entonces, el sistema sin compensar, que es el azul, tiene un margen de fase menor al sistema compensado, que es el amarillo, ¿ok? Y eso es por lo que hicimos en función de las ganancias y toda esta cuestión de compensación de ganancias. Lo que estamos haciendo es que estamos jalando la gráfica de magnitud, en este caso no recuerdo cuántos decibeles eran como 10, ¿no? Estamos jalando esta gráfica de magnitud 10 decibeles y esto hace entonces que nosotros modifiquemos la gráfica y por lo tanto modifiquemos el punto en donde se interseca con los 0 decibeles. Y esto hace que aumente el margen de fase, ¿ok? Entonces, conclusiones de esto, está compensando 55 grados en los puntos 12 radianes, que fue lo que diseñamos, y esa compensación de ganancia de 10 decibeles hace que la gráfica de magnitud del sistema compensado aparezca o esté desfasada a 10 decibeles y por lo tanto podamos obtener esta compensación en el margen de fase, ¿ok? Entonces, este sería todo el ejemplo, bueno, sería la culminación del ejemplo de este sistemita. Y en videos siguientes vamos a seguir realizando diferentes ejemplos para que tengan material para poder trabajar con diseño de compensadores. Buen día, saludos a todos.